Bueno, supuestamente ahí está grabando, espero que lo haga. Este, les decía esto del lenguaje que utiliza la metodología, que a veces es complejo, y sobre todo en esta parte que hemos llegado nosotros. Bueno, todavía no hemos llegado, ahora vamos a llegar. Y entonces se va a empezar por ahí a complicar un poquitito más. Este, a ver, quiero ver exactamente hasta dónde llegamos la última clase. Hablamos del diseño de investigación, algunos tipos de diseño bibliográfico, diseño de campo, cuáles eran las características de estos tipos de diseño, que si han leído la clase, básicamente tiene que ver con dos tipos muy diferentes de investigación, uno que va más a los documentos y el otro que va más a ver la realidad en vivo. Esa sería la diferencia más, eh, más fuerte que tienen. Este, sí, ya les digo, lo del audio y lo de la imagen para los que están escribiendo tiene que ver con la conexión de internet de cada uno, no es que anda mal esto, porque algunos me escuchan muy bien y otros me escuchan mal. Entonces, eso es la conexión. A mí en este momento me está marcando amarillo, me bajó un poco la calidad, así que puede ser por eso también. Y además también puede ser por la cantidad de gente, somos en este momento 31. Pero no importa, voy a tratar de que este video se grabe y después subirlo al campus si es que esta vez me lo graba. Para los que llegaron más tarde, les comentaba al principio que ya tengo las notas de todos los trabajos que me llegaron y que solo me falta subirlas, así que cuando hoy terminen las conferencias las voy subiendo y el que no reciba su nota me tiene que avisar, así le abro un espacio para que me pueda mandar el trabajo de nuevo, porque evidentemente por algún motivo quizás no lo tenga. Pero calculo que no va a haber ningún problema. Yo sé que algunos lo han enviado por mail, así que quédense tranquilos que los que enviaron supuestamente los tengo todos. Así que con eso vamos tranquilos. Eh, entonces, habíamos llegado, como les decía, a ver esto de los diseños de investigación, qué era un diseño de campo, qué era un diseño bibliográfico. Eh, y ahora vamos a entrar en las clases que nos quedan, en dos o tres temas más. Si yo no me equivoco, por cronograma, tenemos la clase de hoy más dos clases más el mes que viene. Creo que una es el sábado que viene y la otra dentro de 15 días, si no me equivoco por cronograma. Este, entonces, en esas clases que nos quedan, deberíamos ver eh, el tema relacionado a la recolección de los datos, el tema de, una vez recolectados los datos, cómo se procesan, cuáles son los procesamientos más usuales, cuáles son los instrumentos de recolección de datos más usuales también. Y por último, deberíamos ver eh, es la parte de los que escuchan bien, que nos cuenten después lo que habló. Bueno, este, sigamos entonces. La última parte que tiene que ver con cómo serían las cuestiones relacionadas a la presentación del trabajo. Este, por dónde, cómo se redacta, cómo, cómo escribir el problema, cómo informar las cosas que uno encuentra cuando hace una investigación. O sea, no falta demasiado, pero bueno, son partes importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ahora en esta clase de hoy que les voy a subir, que tiene que ver con la operacionalización y recolección de los datos. Esta parte es como medio complicada. No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento un poco de estadística. ¿Alguien ha estudiado estadística un poquito, aunque sea alguna vez, o cero? Iván dice que trabajó en un censo. Bueno, está bueno porque conoces el instrumento más grande posible
que se aplica desde lo que digan las investigaciones de tipo cuantitativa. Es la encuesta más grande de todas, el censo. Ahí se miden un montón de variables e indicadores que después supuestamente sirven para generar un informe, justamente, y para ver cómo está la situación en un montón de aspectos dentro de la sociedad. La encuesta sería como el instrumento por definición de la investigación de tipo cuantitativo. Cuando nosotros usamos estadísticas, nos centramos en números y esas cuestiones, la encuesta es el instrumento más utilizado. Hay otros instrumentos que se utilizan, uno puede utilizar una prueba, que también es uno de los instrumentos cuantitativos más utilizados, pero en general la encuesta es el más común. Uno ve encuestas en la vida cotidiana todo el tiempo, y las encuestas miden variables de infinitos tipos. Bueno, infinitos tipos, no, en realidad son 4 tipos de variables, y esas variables están representadas en las encuestas de varias formas distintas. Me gustaría, a ver, porque estoy mirando en las clases que yo subí, si ya hemos hablado de los tipos de variables que existen. Díganme si sí o si no, porque si no hemos hablado, yo sé que de relaciones entre variables y esas cosas hemos hablado, pero de los tipos de variables me parece que no. Y eso estaría bueno que lo hablemos acá por las dudas, y si alguien tiene alguna duda nos podemos sacar la duda esa en este momento. Porque a veces entender lo de los tipos de variables puede llegar a confusión. No es algo súper complicado, pero si no lo vieron nunca, lleva mucho lenguaje técnico. Por eso, como hablábamos al principio, que por el lenguaje técnico cuesta un poco a veces, es preferible que lo veamos ahora. Y aparte es parte de la clase esta que les voy a subir hoy. Así que cuéntenme ustedes, ¿de los tipos de variables no hemos hablado hasta ahora o sí? Estoy tratando de fijarme en el campus, pero tengo que sacar esta pantalla para ver eso. A ver. Teoría, tipos de investigación. No hemos hablado. Sí, los tipos de variables cualitativos, cuantitativos, y que no cada uno serían nominales o discretos, continuos. Sí, eso, ¿pero eso lo vimos en clase o lo sabés vos Me parece que lo compartimos en un foro. Pues estaba buscando, sí, estaba buscando a ver dónde estaba eso, porque tenía la idea de que sí. En el foro, perdón. Segundo o tercer foro que tuvimos hablamos de eso. A ver, yo estoy acá en el campus también mientras hablo con ustedes. A ver, ya lo digo. Claro, era una... Foro clase 2, ¿no? La segunda clase virtual 2. A ver, clase virtual número... Clase virtual 2. Ahí vimos el texto de... variables y tipos de variables. Sí, le subí un video. Sí, ahí está. Y tenía la idea de que no lo contaba. Tenía la idea de... Segundo foro lo hablamos, no entendíamos nada, dice Eli. Es parte del trabajo. No, porque tenía la idea de que lo habíamos visto, pero no me acordaba porque tengo otro curso donde estoy viendo también los mismos contenidos y no sabía si los había hablado con ellos y con ustedes no, o al revés. Está bien. Bueno, pero igual, más o menos, el tema de las variables es, dentro de todo es sencillo cuando uno más o menos conoce de qué está hablando. Y entonces, en general, si ustedes vieron, ¿cómo se llama? El tema de cuando hablábamos de las hipótesis, que en general cuando hablamos de hipótesis vemos que dependiendo del tipo de investigación que uno hace, la hipótesis va a tener una forma o va a tener otra. En general, cuando nosotros hacemos investigación de tipo cuantitativa, lo que vamos a encontrar prácticamente en todos los casos es que la hipótesis
se compone de relaciones entre variables. Y en general esas relaciones tienen que ver con igualdades o con desigualdades, en el sentido de que hablan de que cuando una cosa sube, la otra cosa va a subir, o que cuando una cosa sube, la otra cosa baja, y así de corrido las relaciones que puedan ocurrir de ese tipo. Me hace acordar a mí siempre, y siempre lo comentamos con un profe, amigo mío, que tiene que ver un poco con la vieja regla de los signos de la matemática, esa que nos costó a todos aprender tanto y que nos confundíamos en la secundaria, el más por más, menos por menos, menos por más y más por menos, esas relaciones, y en general en las variables que componen una hipótesis de una investigación cuantitativa, las relaciones son de ese tipo. Qué sé yo, por ejemplo, cuando vemos hipótesis que dicen a mayor cantidad de sueldo, mayor grado de satisfacción en las personas, podríamos plantear algo así. Que lo cual no sería nada descabellado, por lo menos para gente como nosotros que vive del trabajo. Y es cierto que cuando uno gana más plata cuando trabaja, está más contento. Entonces, esa hipótesis diría que hay una relación más. Cuando sube una, sube la otra. Y también de la misma manera podríamos plantear la hipótesis al revés. A menor cantidad de plata que gana en el trabajo, menor satisfacción. Y así de corrido podríamos plantear un montón de relaciones. Qué sé yo, en este tiempo que nos toca vivir, que está esto del coronavirus, lamentablemente estamos todos encerrados, podríamos plantear que a mayor cantidad de horas encerrado en mi casa, menor probabilidad de contagiarme del virus tengo. Y ahí tenemos una relación más menos. En general, ya les digo, las hipótesis se establecen de esta manera. Es una relación entre variables de algún tipo, ya sean nominales, ordinales, de intervalo o de razón, no importa cuáles sean. El tipo de variable va a depender del nivel de medición que yo quiera establecer, o va a depender de el grado de conocimiento que exista del objeto de estudio que yo quiero explicar. Los alcances que tiene una investigación tienen que ver con esto del objeto de estudio que yo quiero explicar algo, estudiar algo, se sabe o no se sabe demasiado. Y eso creo que lo vimos en la clase número 3, si no me equivoco. Cuando habla de tipos de investigación. A ver, no quiero decir una pavada, pero aguárdenme un segundo. Ya estoy con usted, estoy viendo el texto, a ver si era investigación básica, sí, tiene que ver con esto. Muy bien. Sí, habrán visto en ese texto que habla de los tipos diferentes de investigación y cuándo se utiliza un tipo y cuándo se utiliza otro tipo. Yo no me acuerdo si el texto lo dice exactamente como lo suelo decir yo, por eso lo estaba pispeando, pero nosotros tenemos así como 4 tipos de investigación, más allá de las básicas, las aplicadas, que tienen que ver con generar conocimiento o generar algún tipo de herramienta. Esa sería la diferencia quizá entre las básicas y las aplicadas, la diferencia fundamental. Nosotros en general tenemos así como 4 tipos de investigación distinta, y como les decía, tiene que ver con el grado de conocimiento del objeto de estudio. Cuando el objeto de estudio no se conoce prácticamente nada, o se está recién empezando a vislumbrar que hay un objeto de estudio nuevo, las investigaciones suelen ser de tipo exploratoria. Se las denomina así porque en general lo que van a tratar de hacer es de explicar de qué se trata esto nuevo que uno está tratando de estudiar. En un nivel de medición por ahí más alto o en una investigación un poco más detallada, vendrían las investigaciones de tipo descriptivo, que esas se suelen hacer
cuando la fase de la exploración ya está hecha. Cuando yo ya sé que hay algo nuevo, que eso es un objeto de estudio, y tengo algunas explicaciones preliminares acerca de ese objeto, se suelen hacer investigaciones de tipo descriptivo. Y como su nombre lo indica, describen. Lo que hacen ese tipo de investigaciones es describir lo más posible el objeto de estudio al que uno está haciendo referencia. Y describir lo más posible como describir todas las particularidades, cualidades que pueda llegar a tener ese objeto, desde todos los puntos de vista posibles. Eso es lo que se hace en una investigación descriptiva. O eso es lo que debería hacerse. En realidad, cuando uno hace una investigación descriptiva, va a tratar de describir ciertas partes del objeto de estudio que competen a la disciplina que uno desarrolla. Ustedes fíjense que hay objetos de estudio que son tomados por diferentes disciplinas o ciencias, y cada disciplina o cada ciencia hace uso del objeto de forma distinta. Después, en general, esas explicaciones se van como aunando, se van como fundiendo y terminan siendo parte de una explicación mucho más grande. No sé si conocen esta idea de la que hablaba Stephen Hawking, por ejemplo, que hablaba de la teoría del todo. Él trataba de desarrollar una teoría que explique toda la física completa, desde la física macro hasta la física micro. No sé si saben también que en física, por ejemplo, hay una disputa que en estos últimos años se está como apagando un poco por los descubrimientos que hay, pero históricamente la famosa frase "Dios no juega a los dados", que dijo Albert Einstein, tenía que ver con que para él la física cuántica tenía que ver con la magia y no con la física. Entonces hay una disputa muy, muy ancestral, podríamos decir, a esta altura, de la física en esas cosas. Pero hoy en día las explicaciones tienden o tratan de tender a explicar el todo en su conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de física cuántica, van a tratar de explicar el objeto de estudio desde cierto lugar. Esa va a ser una investigación descriptiva, desde cierto lugar del objeto de estudio, de la física de partículas, las cosas más chiquititas. Y cuando hablamos de la física más común, digamos, la astrofísica, esas cosas que son por ahí más fáciles de entender, incluso aunque es muy difícil igual, hablamos de otra parte del objeto de estudio. Entonces, por eso le decía, cuando hacemos investigación descriptiva, en general, nosotros como investigadores tratamos de describir aquellas partes del objeto de estudio que nos interesan más a nosotros, por más que el objeto de estudio tenga muchas más aristas. Qué sé yo, como docentes, nosotros podríamos hacer una investigación descriptiva sobre grupos de alumnos y cómo esos alumnos, cómo rinden en la escuela, si tienen o no algún problema de aprendizaje, qué sé yo, podríamos pensar un montón de cosas que suceden dentro de la escuela, pero por ahí nos ceñiríamos solamente a lo que ocurre dentro de la escuela. Y sin embargo, si uno se pone a pensar, la vida de las personas es mucho más que lo que ocurre dentro de la escuela. Por ahí, es cierto, dentro de la escuela y en la edad que los chicos van a la escuela, ocurren las cosas más importantes, sobre todo cuando pensamos en los procesos de socialización secundaria. Pero si vemos las horas del día, los chicos van a la escuela 4, 6 u 8 horas, no más que eso, y el día tiene muchas más horas. Entonces, en realidad, la mayor cantidad de tiempo los chicos están afuera de la escuela. Y entonces, ahí es donde uno, si quiere investigar, o investiga todo, o investiga partes, o investiga solo lo que le interesa. Porque a mí, de nuevo, me puede interesar cómo los chicos aprenden, pero por ahí no me interesa qué es lo que hace el chico cuando llega a la casa y se va a jugar con los amigos. Esa sería otra parte de la descripción que yo no voy a hacer porque no me interesa. Por eso les decía, cuando hacemos, de nuevo, investigación descriptiva, solo describimos la parte que a nosotros nos interesa. Eso es lo que en general se hace. Porque además es prácticamente imposible agarrar un objeto de estudio y describirlo completamente. Ese es el punto. Y si ustedes ven las diferentes disciplinas o ciencias, van a ver que todo el tiempo sobre la misma cosa se están diciendo cosas nuevas, cosas que ya se sabían y se comprueban, o cosas que se descubren de a poco.
hace no mucho tiempo se probaron algunas cosas de la teoría de la relatividad que estaban ahí en teoría y no se sabían si eran ciertas o no, y las han probado. Hasta el día de hoy se siguen probando cosas. Esas serían como las primeras fases de lo que serían las formas o los tipos de investigación, cuando se sabe del objeto de estudio poquito o cuando se sabe un poco más, y no mucho más. Sirven para eso, para describir, para conceptualizar, para inventar justamente nuevas formas de entender la realidad. Y después, cuando ya uno tiene el objeto de estudio construido a través de esas dos fases, pasa a los otros tipos de investigaciones que tenían que ver con las investigaciones por ahí de tipo correlacional o de tipo causal. Cuando uno pasa a ese tipo de investigaciones, lo que está haciendo en estos momentos es operacionalizar variables. Y ahí es donde nos íbamos por ahí al texto que era tan difícil, que yo le subí, que les aclaré que era medio difícil, que estaba en la clase número 2, si no me equivoco, a ver. Sí, en la clase número 2. Sí. Cuando hablas de las investigaciones de tipo descriptivas, ¿ahí ya se hablan de variables o solamente se mantiene dentro del contexto de, digamos, explicación del fenómeno? En general no se habla de variables ahí. En general lo que se hace es tratar de describir al objeto. Cuando nosotros hablamos de variables, estamos hablando de cosas que van cambiando su valor. Y en este momento de la investigación, en una descriptiva, no sabemos todavía bien si se cambia o no se cambia el valor. El punto es que, a ver, cuando nosotros estamos por ahí en una fase exploratoria, que sería como la más básica, también vamos de a poco mechando algunas cosas de la investigación descriptiva, porque a medida que vamos descubriendo vamos tratando de explicar aunque sea un poquito. Y cuando estamos haciendo la descriptiva, también vamos a ir metiendo un poquito por ahí de una correlacional o de una causal, vamos a ir estableciendo algunas cosas que sirven para continuar desarrollando el objeto. Entonces es probable que cuando uno ve una investigación encuentre cosas de uno o de otro tipo, medios mezclados, porque no se puede en general ceñirse solamente a un tipo de investigación. Ciertas cosas de un tipo o de otra van a estar presentes porque dan sentido a la explicación en general. Claro, entonces, sí. Algunos es una correlación, o sea, realmente estás trabajando sobre la base de ese único fenómeno, digamos. ¿Cómo el fenómeno? ¿A qué te referís con fenómeno? Digamos, fenómeno me refiero a aquel aspecto de la realidad que se está investigando. Sí, lo que hay que hacer es, sí, el objeto de estudio es, o debería ser uno solo, cuando uno investiga, porque si no, imagínense la cantidad de aristas posibles que hay en una investigación. Incluso cuando uno trata de escribir una investigación y de hacer investigación, tiene que tratar de acotar lo más posible el ámbito de acción y lo más posible en un nivel espacio-temporal, digamos, lo que uno va a investigar, porque si no, a medida que yo voy expandiendo el espacio y el tiempo en la investigación, se multiplica exponencialmente, digamos, es algo que se agranda exponencialmente, la cantidad de recursos y de tiempo que yo necesito para investigar. Por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos hacer un relevamiento de coronavirus en algún lugar. Entonces, podríamos pensar que, bueno, el coronavirus está en el mundo. ¿Lo podemos estudiar en el mundo nosotros como investigadores? La verdad que no. No tenemos ni tiempo ni dinero para hacerlo. Eso lo hace organizaciones como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, esas cosas multinacionales que tienen un montón de recursos tanto económicos como humanos. Y aún así lo hacen más o menos. Entonces, en el mundo no lo podemos hacer. Lo podemos hacer en un continente y tampoco, nos queda muy grande. Lo podemos hacer en un país, nos sigue quedando grande.
¿Lo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires? Nos queda grande, es grande la provincia para nosotros. Supongamos que los que estamos acá, digamos, fuéramos un grupo de investigación, ¿no? ¿Lo podemos hacer en un municipio entero? Nos sigue quedando grande, depende del municipio, pero en general, supongamos Quilmes, Berazategui, Varela, estos municipios de acá del sur, que son bastante grandes y tienen un montón de gente, un montón de barrios, nos quedaría bastante grande, tardaríamos un montón en hacer el relevamiento, y cuando llegáramos al final, no tendríamos datos precisos, porque ya habría pasado un montón de tiempo. Entonces, tenemos que ir achicando cada vez más. ¿Y dónde lo podríamos hacer? Bueno, tendríamos que achicar la cuestión del espacio. No lo podemos hacer en una ciudad. Deberíamos pensar en hacerlo por ahí en un barrio. Y no cualquier barrio, un barrio chiquitito. O depende la cantidad de investigadores en una institución, o en una sociedad de fomento, en una escuela, en algo más acotado. Por eso digo, el tipo de investigación va a incidir en la cantidad de recursos materiales y temporales que uno va a poder utilizar. No se puede investigar todo el tiempo, y entonces esto de la descripción del objeto de estudio, en general, uno describe las partes que necesita y que le sirven, y no todo el objeto de estudio. Después, cuando por ahí otros investigadores u otras disciplinas agarran al mismo objeto y van describiendo otras partes de ese objeto, lo que se suele hacer es juntar todas esas explicaciones, esas descripciones, para tener una idea por ahí bastante más acabada de lo que sería el objeto, pero yo no puedo describirlo completamente. Si no, podríamos pensar por ahí también en la psicología. La psicología, y depende de la escuela psicológica, se encargan de explicar de alguna manera, explicar un montón de cosas, pero pensemos que el objeto de estudio de la psicología sería la mente, que no es del todo correcto, pero supongamos que fuera eso. Dentro de la mente y dentro de las escuelas psicológicas, cada una va a explicar partes distintas de ese objeto de estudio. Y después, uno leyendo y estudiando de las diferentes escuelas, va a tener como una idea más acabada de a qué se están refiriendo estos psicólogos con, qué sé yo, con los esquemas, con la construcción de la psiquis, con el aprendizaje, y con las unidades de análisis sujeto-objeto, por ejemplo, pero no todos hablan de lo mismo. Incluso si extendemos un poco más, veríamos que hay otras escuelas psicológicas de la conducta, y así de corrido, el objeto de estudio se va agrandando y se van diciendo cada vez más cosas de él. Lo que sí es cierto es que cuando uno elige un objeto de estudio, trata de explicar solamente ese objeto de estudio y no otra cosa, porque si no, de nuevo, estamos agrandando exponencialmente la cantidad de cosas que tenemos que explicar y que tenemos que investigar. Es como en estos casos, en investigación, lo que hay que hacer es achicar y no agrandar. Esa es la máxima. Y hay que achicar lo más posible. Y no solo eso, depende si la investigación es cuantitativa o cualitativa, el ámbito espacio-temporal es muy diferente también. Cuando nosotros hablamos de investigación cuantitativa, en general lo que hacemos es agarrar grandes números de cosas. Esas cosas pueden ser cualquier cosa, pueden ser animales, insectos o personas. Por ejemplo, cuando decía hace un rato, no me acuerdo el nombre de quien lo dijo, que trabajó en un censo, y de Iván, que decía que trabajó en un censo, es una investigación de tipo cuantitativa que agarra grandes cantidades, en este caso de personas. El objeto de estudio de un censo son las personas que viven en determinado país. Y en ese sentido, los instrumentos que se utilizan para medir y son en general encuestas o pruebas, porque ese tipo de instrumentos a mí me permite medir lo más fehacientemente posible grandes cantidades de gente. Pero hay veces que la investigación cuantitativa a mí no me sirve, porque pensemos por un momento qué tipo de pregunta es la que intenta contestar cada tipo de investigación. Las investigaciones cuantitativas intentan contestar siempre la pregunta del qué.
Se escuchan mal, casi no, bueno, gente, me voy, no entiendo nada, algunas palabras sueltas cada tanto. Bueno, igual estamos grabando, esperemos que salga bien. Bueno, les decía, el tipo de pregunta que intenta contestar una investigación cuantitativa siempre tiene que ver con el qué. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay allá? Este, ¿Qué o cuáles? Esas serían las preguntas que intenta responder. ¿Podría usar otro programa para la próxima? Bueno, podría ser que para la próxima hagamos Zoom si sirve. Yo la verdad que Zoom no usé nunca, pero podemos usarlo tranquilamente, ningún problema. Yo me ocupo de armar eso. Entonces, en general lo que se dice en investigación es que la investigación cuantitativa lo que hace es sacar una foto y tratar de describir qué se ve en la foto. Y uno puede describir y puede ver un montón de cosas en una foto, pero no es lo mismo que ver una película. Yo puedo ver qué hay, qué colores, qué cosas, cuántos, etcétera, pero no puedo decir por qué esas cosas están ahí, ni cómo llegaron ahí. Ese tipo de preguntas van a quedar para las investigaciones de tipo cualitativo. Las cualitativas van a ir por el lado de los por qué, pero las cualitativas eh, tienen que ser investigaciones mucho más acotadas, porque para andar en los conceptos o en las explicaciones de los por qué y de los cómo, yo necesito explicaciones precisas de las personas una por una. Y yo la verdad que una cosa es hacer un censo donde censo 35, 40 millones de personas, y otra cosa es ir a preguntarles casa por casa por qué, no sé, por qué viven como viven, por ejemplo. Una cosa es explicar cómo viven y otra cosa es que me cuenten por qué. La explicación es muy distinta y cada uno me va a explicar algo diferente. Entonces voy a tener 40 millones de explicaciones distintas y la verdad que sería imposible analizar ese tipo de datos. Es algo que no tiene sentido además. Sería prohibitivo desde lo temporal y prohibitivo desde lo económico. Necesitaría una enorme cantidad de recursos y una enorme cantidad de tiempo para poder analizar algo así. Y habría que ver si tendría sentido. Entonces, en general, las investigaciones cualitativas acotan mucho más. Lo que nosotros vemos en investigación cualitativa, que está muy de moda en estos tiempos, tiene que ver con el análisis institucional, donde un grupo de investigadores chiquitito, no muy grande, a veces uno solo incluso, tratan de estudiar la realidad acotada de una institución única. Y el relevamiento de datos que hacen viene por otro lado. Se utilizan otro tipo de instrumentos. Puede llegar a servir una encuesta, pero en general lo que se hace en lo cualitativo tiene que ver con realizar entrevistas a informantes clave, que son no más de 2 o 3. Se hace análisis del discurso y se hacen observaciones. A veces se hacen procesos de investigación-acción, que se les dice, que es ir investigando a medida que se va participando en la realidad. Por eso los procesos de investigación-acción a veces también se los llama investigación participante. Y entonces las realidades que se investigan o los objetos de estudio que uno investiga son cualitativamente diferentes. Cuando, qué sé yo, supongamos que nosotros quisiéramos investigar una escuela, digamos. Yo siempre tiro el ejemplo de la escuela porque son los que más conozco, pero no son los únicos, ¿no? Pero supongamos la escuela como institución. Este, y tenemos que tratar de ver, a ver, nos llama la directora y nos dice, bueno, quiero que vengan a ver por qué el ambiente entre los alumnos, los docentes, los propios docentes entre sí, los docentes y los directivos es tan malo. ¿Por qué todo el mundo se lleva tan mal? Entonces, tenemos que ir a hacer una investigación. ¿A quiénes irían a preguntarle ustedes por qué pasan las cosas que pasan? Teniendo en cuenta que no podrían preguntarle a más de 5 personas, porque si no tendríamos una cantidad de información enorme. ¿A quiénes irían a preguntarle qué es lo que sucede? Cuéntenme, ¿qué piensan?
Por ahí sí, Yo el quiero saber colegio, por ahí sí la por qué las institución. cosas están tan mal en esa escuela. Entonces tengo que ir a preguntarle a ciertas personas que están dentro de la escuela qué es lo que está pasando. ¿A quién le voy a preguntar? A ver, tenemos un chat. A los alumnos, dice Alejo. Natalia a los docentes, María Emilia a una preceptora. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo que dijo Alejo, a los alumnos. En una escuela hay un montón de alumnos. ¿A qué alumno le pregunto? ¿Al alumno que se porta bien? ¿Al alumno que se porta mal? ¿A los que ni bien ni mal? ¿A cuál le voy a preguntar? En el caso de Todos que van a haya, tener una opinión distinta. en el caso de que haya Después, un solo Natalia estudiante. dice a los docentes. ¿A qué docente? De nuevo, al que se lleva bien, al que se lleva mal, al que más o menos. Y María Emilia dice a una preceptora. Fíjense que lo que estamos haciendo justo es ir de lo general a lo particular. Alumnos son los que más va a haber dentro de una escuela. Docentes va a haber unos cuantos, preceptores va a haber muchos menos. Y además, fíjense también que si pensamos nosotros, ¿cuál es el grado de conocimiento que tiene cada uno de estos actores dentro de una institución? Vemos que los alumnos en general van a ser los que menor grado de conocimiento tienen de las cosas que pasan en la escuela. Los docentes van a saber un poco más, los preceptores seguramente van a saber más que los docentes. Karina dice, el tema también es que cada uno va a tener su punto de vista, tanto el preceptor, el alumno. Es cierto, eso también es uno de los problemas fundamentales que tiene la investigación cualitativa. Ahora vamos a llegar a eso. Dice equipos de orientación y preceptores. Bueno, a ver, lo que dice la teoría es lo siguiente. Cuando uno tiene que ir a buscar información cualitativa en una institución y tiene pocas personas a las que les puede preguntar, porque si no el grado de información se multiplica muchísimo, tiene que ir a buscar a los informantes clave, así los denomina la teoría, informantes clave. ¿Cuál es el informante clave? Y me hace acordar Iris, y yo me hago acordar a mis clases de ajedrez cuando alguien tira una respuesta correcta. Iris ha dado con la respuesta correcta en este caso, o la más correcta posible, podríamos decir, porque es un clásico en una investigación de este tipo, ir a preguntarles a los auxiliares, justamente. En una escuela el auxiliar es la persona que sabe todo. Es como cuando uno va a la calle y dice, necesito viajar a tal lugar. ¿A qué le pregunto? Al kiosquero del puesto diario. Es el tipo que sabe todo. Sabe dónde paran los colectivos, sabe cuánto vale, sabe dónde vive el vecino enfrente, sabe todo. En una escuela el auxiliar es un informante clave. Claramente no es el único informante clave, hay otros, pero yo iría primero a hablar con el auxiliar. Claro, en un edificio el encargado, tal cual. Son personas que tienen mayor conocimiento de lo general. Por ahí, obviamente van a tener su propia opinión, pero por ahí me van a dar mucha información que si le pregunto primero a otros actores, no me la van a dar. Porque aparte piensen una cosa, una cuestión es hacer una encuesta y una cuestión diferente es hacer una entrevista. En una entrevista, a veces las personas no me dicen lo que yo necesito escuchar porque no tienen ganas de hablar o porque no me quieren contar. En una encuesta a veces también, ojo, pero en general si uno la encuesta la va dando de una manera tal que las preguntas lleven a las siguientes, la gente termina contestando cualquier cosa. Pero en una entrevista no. En una entrevista hay que lograr un grado de confianza que a veces es difícil lograr. La persona tiene que tener ganas de hablar y así un montón de cuestiones y yo tengo que ser lo bastante flexible para entender cómo llevar esa entrevista. Y aparte depende del tipo de entrevista que uno desarrolle, si es una entrevista cerrada o es abierta o es semiabierta, depende el tipo de entrevista que uno vaya a hacer. Y estamos hablando con personas de carne y hueso, que cada uno tiene sus usos, sus costumbres, sus valores, etcétera, sus simpatías y sus disgustos. Entonces, imagínense que yo voy a esa institución a ver por qué la gente se lleva mal, y uno de los factores fundamentales de por qué la gente se lleva mal justamente es el auxiliar. Y el auxiliar me va a decir un montón de cosas en contra de los otros actores.
Y lo más probable es que cuando vaya a entrevistar a otros pase lo mismo. Entonces, en general, en lo cualitativo lo que hay que tratar de hacer es, como dice el dicho, separar la paja del trigo. Y ahí es donde hay que desarrollar técnicas de análisis del discurso, donde yo tengo que tratar de buscar el objeto y tratar de sacar todo lo demás que es parte del discurso y que sería como cuestiones netamente subjetivas. Es un trabajo realmente difícil, porque yo tengo que objetivar lo subjetivo, y a veces no se puede, y en general es algo que si se hace agarrado con pinzas, porque es lo que el investigador termina interpretando, y esto se logra obviamente con años de práctica. No se puede hacer de un día para el otro, es algo bastante complejo. Yo voy de nuevo, a entrevistar a los auxiliares y me dicen una cosa y después agarro como informante clave, qué sé yo, a un preceptor, podría agarrarlo. Y resulta que entrevisto al preceptor y me dice una cosa totalmente distinta del auxiliar. Y después agarro, no sé, al secretario de la escuela y me dice que tanto el preceptor como el auxiliar dicen cosas que no son, que lo que es verdad es lo que dice él. Y entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, es tarea del investigador tratar de dilucidar por detrás de lo que es el discurso personal, qué es lo que está sucediendo objetivamente en esa institución, cuáles son las relaciones que hay entre las personas, cuáles son los conflictos. No buscar culpas, sino más bien ver qué es lo que está pasando y cuáles serían las medidas que deberían tomarse o sugerir alguna línea de acción para mejorar esas relaciones. Como ven, la tarea de una investigación o de un investigador, perdón, cualitativo es muy distinta a la tarea de un investigador cuantitativo. Las cosas que va a tratar de explicar son totalmente distintas. Eso no quiere decir que en alguna instancia uno se pueda valer de lo cuantitativo y cualitativo al mismo momento, porque a veces me sirve explicar un poco de cada cosa. En una institución como la escolar, podríamos pensar que la parte cuantitativa a mí me serviría para explicar de alguna manera cómo se compone la escuela. Es decir, cuántos alumnos hay, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántas divisiones, cuántos profesores, para más o menos tener una idea de la amplitud del campo. A mí me serviría, podría pensar también en tratar de explicar variables del tipo rendimiento académico para sacar un promedio de cómo rinden alumnos o cómo califican los docentes. Podría tratar de sacar un promedio de faltas, no de faltas, perdón, ay, no me sale la palabra. Bueno, de cuántas veces los alumnos son levantados en peso, por ejemplo, cuántas veces los retan por año, no sé. Lo que a mí se me ocurre, y eso lo podría poner en números, y por ahí me ayudaría un poco a tener una cierta explicación del campo. Pero no me alcanzaría, necesitaría otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos de investigación cuantitativa y cualitativa, vemos claramente que unas están pensadas para estudiar grandes cantidades de cosas y que pueden ser personas, y otras están pensadas para realidades mucho más chiquititas. Cuando, cuando yo pienso en lo cuantitativo, por ahí podría pensar entonces que, volviendo al ejemplo que hablábamos antes del coronavirus, si yo quisiera estudiar el coronavirus, que desde lo cuantitativo por ahí en el barrio podría hacer una investigación con los recursos que tengo, pero no en la ciudad, o no en la provincia, que no me da el tiempo ni el dinero. Pensar forma de llegar a cubrir todo el territorio y que sea coherente lo que digo. Porque, a ver, si yo digo que voy a hacer investigación sobre coronavirus provincia, encuesta gente de Quilmes, Berazategui y Avellaneda solamente, no estoy haciendo una investigación
de la provincia. Estoy haciendo una investigación de 3 municipios y hay que ver si incluso esa información que saco tiene que ver con esos municipios. ¿A dónde voy con esto? A lo que voy es a que hay una palabra en lo cuantitativo que tiene que ver con este tipo de cosas y que es cuán representativa es la muestra que uno toma a la hora de pensar una investigación cuantitativa. Porque nosotros tenemos un universo de estudio. Entonces, en una investigación cualitativa, el universo es la institución completa. Alejo pregunta si todos los tipos de investigación pueden formar parte de una sola. Y depende de lo que uno haga, depende de lo que uno necesite, podría ser. Sí, no hay ningún tipo de problema. Pero de acuerdo a lo que siempre, en realidad, la investigación se va a ir desarrollando y se va a ir diseñando de acuerdo a lo que uno necesita hacer. Entonces, si uno necesita elementos cuantitativos, y los va a utilizar, y si utiliza cualitativos también, si necesita de los dos también. Si uno necesita en algún punto describir al objeto, va a utilizar cosas de las investigaciones descriptivas, y si después necesita explicar alguna relación entre variables, seguramente va a ir a cuestiones relacionadas con investigaciones de tipo correlacional o causal. Que no les dije que estamos hablando de eso y después me fui por otro lado. Las investigaciones correlacionales lo que hacen es justamente correlacionar variables y nos explican por qué cuando una variable aumenta, la otra aumenta, o cuando una aumenta, la otra baja, ese tipo de cosas que les decía que se conforman las hipótesis con esas relaciones. Y las causales son lo mismo, nada más que además nos dicen por qué se dan ese tipo de relaciones. Pero sí, uno utiliza en investigación lo que necesita. Uno no está restringido a cierto tipo de cosas porque, no sé, uno dice, bueno, mi investigación es descriptiva. Entonces, como es descriptiva, yo no puedo plantear hipótesis. En la teoría pura y dura es así. Si mi investigación es descriptiva, yo no puedo plantear hipótesis. Estoy describiendo una situación, no estoy estableciendo relaciones entre variables. Lo que voy a hacer es descubrir variables en esa investigación. Pero si yo necesito relacionar variables, nadie puede venir a decirme que no lo haga. Digamos, si es coherente, si está bien armado, si está fundamentado, yo lo puedo hacer tranquilamente. Eso es de acuerdo a las necesidades del grupo o del investigador. No hay una restricción. Lo que sí hay que hacer es tratar de cumplir lo mejor posible con los pasos del método o con el diseño de investigación que uno se está planteando. Eso hay que cumplirlo a rajatabla. Sí y solo sí es una investigación cuantitativa. ¿Por qué digo esto? Si es cualitativa, la cuestión del diseño de la investigación y la cuestión del método van a cambiar también. Podemos pensarlo de esta forma: cuando estamos en lo cuantitativo o lo objetivo, el diseño y el método tienen que ser lo más estrictos posible. Yo tengo que plantear un diseño y un método y tengo que seguirlo a rajatabla. No lo puedo cambiar, porque si no estaría justamente cometiendo errores metodológicos. Y las conclusiones a las que uno arriba de una investigación así, que va rompiendo las reglas, no son válidas. Pero en lo cualitativo, yo tengo más flexibilidad. El método es muy flexible. De hecho, no hay un método específico desde lo cualitativo, sino que el método se va creando a medida que el investigador lo va necesitando. Y además lo puede ir cambiando durante el proceso de investigación. Incluso, muchas veces en lo cualitativo no se establecen hipótesis al principio, sino que se establecen al final. Esas famosas hipótesis ad hoc, que por ahí han escuchado alguna vez, son mucho más comunes de lo cualitativo que de lo cuantitativo. A mí me permite justamente lo cualitativo ir jugando con el diseño y con el método. Por eso también durante muchos años los cuantitativos criticaron a los subjetivos, porque decían que no podía ser, que el método y el diseño de investigación se cambien a cada rato, que eso no era investigación, que eso era cualquier cosa menos conocimiento científico.
Hoy en día, lo que se suele hacer es usar, como les decía hace un rato, un poquito de cada uno, porque una parte de lo cuantitativo me va a dar cierto tipo de respuestas y una parte de lo subjetivo me va a dar otro tipo de respuestas. Y si yo uno todo eso, voy a tener una explicación mucho más integral de la realidad y mejor, además, más completa. Entonces ya no hay tanta disputa entre los métodos quali y quanti, y lo que se suele hacer, lo más coherente hoy en día, es la triangulación de métodos. Así se llama esto de mezclar lo quali y lo quanti. Triangular métodos porque algunos me sirven para explicar unas cosas y otros para explicar otras. Y si yo explico más, mi investigación es mejor mientras más explique. Eso lo decía ya Popper cuando escribía La lógica de la investigación científica. Él decía que una ley o una teoría es mejor cuanto más y mejor explique, o cuanto más cosas explique y más precisamente lo haga. Karina dice, los métodos quali suelen involucrar más tiempo al trabajar con variables subjetivas, versus quanti, que pareciera ser más objetivo, más estadístico y concreto. Bueno, más o menos es así. Pero ahí hay una cuestión. Los métodos quali, en general, no trabajan con variables. Lo que trabajan son con categorías de análisis, que sería como el equivalente a las variables desde lo subjetivo, pero en realidad no es la misma cosa. Es una construcción diferente. Construir una variable es algo muy sencillo, y construir una categoría de análisis no es algo sencillo. Una categoría abarca un montón de cosas y hay que saturarlas. Bueno, tiene todo un tema que vamos a ver si lo vemos o no. Yo preferiría que no, porque es meternos en camisa de 11 balas. Pero bueno, por ahí algo les pongo. O por ahí les subo algún video que trate de dar alguna explicación sobre qué es una categoría de análisis, que podríamos decirlo de nuevo, es como si fuera lo equivalente a lo quanti, pero en realidad no es la misma cosa. Pero, a ver, lo del tiempo, que dice que los métodos cualitativos suelen involucrar más tiempo, depende, en realidad no, porque justamente lo cualitativo trata de achicar la realidad para no tener que utilizar tanto tiempo. Porque una cosa es entrevistar a 3 o 4 personas y otra cosa es entrevistar a todos los sujetos de la escuela. Ahí sí necesitaríamos infinidad de tiempo, y además después para el análisis de los datos un montón de tiempo más. En este caso no es tan así, porque uno trata de justamente ir a los 4 o 5 informantes clave y no más. Y después por ahí hacer técnicas de observación y ese tipo de cuestiones, y por ahí en algunos casos reforzar con alguna otra técnica, pero no más que eso, porque si no, no terminaría nunca. Y se perdería además el sentido de esto de lo subjetivo. Para agrandar, digamos, la cuestión, ahí podríamos utilizar algún método cuantitativo, alguna encuesta, algún censo, alguna prueba, etc. Análisis de registros se pueden hacer, por ejemplo, desde lo cualitativo. Que dentro de la escuela, imagínense, la cantidad de documentos que uno puede llegar a analizar es también infinita. Pero en eso se juegan las investigaciones, ir un poco más acá o un poco más allá, construir mi propia variable o utilizar una variable que haya usado otro antes porque por ahí me sirve. Y entramos en cuestiones ahí no metodológicas, sino por ahí epistemológicas, que son, como sería, un paso más allá. Digamos, a ver, cuando uno ve una encuesta, las encuestas suelen tener variables que son comunes a todas las encuestas. En general, cuando nosotros nos encuestan, siempre nos preguntan edad, sexo, estado civil, qué sé yo, esas cosas que son comunes. Entonces, nivel educativo, si uno trabaja o no trabaja. En general, ese tipo de variables son comunes a prácticamente todas las encuestas. Y después están preguntando cosas más específicas que son comunes, perdón, son específicas de ese estudio. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando uno lo encuestan antes de las elecciones y tratan de preguntarle a quién va a votar. También es necesario saber a quién le estoy preguntando. Si le estoy preguntando a alguien que tiene estudios o a alguien que no tiene estudios, a alguien que es de clase media, de clase baja o de clase alta, a alguien que vive en el interior, a alguien que vive en el conurbano o a alguien que vive en capital.
ese tipo de cosas van a influir en la opinión política de la gente. Entonces, se pregunta todo eso y después se va preguntando de estos candidatos, a quién votaría, a quién no, etc. Y por ahí, en vez de que yo quiera saber la intención de voto, quiero saber qué tipo de programas de televisión mira, que también son encuestas muy comunes, uno lo llama por teléfono, lo paran en la calle. También se pregunta quién es uno, si tiene estudios, si no tiene estudios, si está casado, si tiene hijos, etc. Y después se pregunta qué programas mira, cuánto tiempo los mira, qué canales no mira nunca, ese tipo de cosas que son específicas de ese otro tipo de estudio. Entonces, uno puede construir una variable o puede utilizar variables que en general son comunes a todos los demás estudios. Y entonces ahí es cuando entra a jugar la cuestión epistemológica. Que eso se los voy a decir así muy rapidito, y con esto si quieren ya podemos ir terminando, que es una introducción bastante grande sobre lo que sigue ahora en las clases. Que hay un concepto que utiliza la sociología, que no sé si ustedes saben que la sociología ha utilizado la estadística durante muchos, muchos años. Su método de recolección de datos ha sido la estadística, entre otras, pero sobre todo la estadística. Los sociólogos la tienen muy clara con la estadística. Hay un sociólogo muy, muy famoso, por ahí en alguna materia ustedes ya lo vieron, que se llama Pierre Bourdieu, no sé si les suena el nombre, si lo conocen. Que además de escribir un montón de cuestiones que tenían que ver con la reproducción y un análisis, un estudio de tipo marxista sobre las relaciones de poder en la sociedad, la cuestión de la violencia simbólica, todas estas cosas, además de escribir de todo eso, que es una obra súper enorme y súper rica, también como sociólogo habló de la investigación y de la metodología de la investigación. Hay un libro que él escribió que se llama El oficio del sociólogo, que cualquiera, si no lo vieron en la materia, bájenlo de internet porque está disponible y es súper recomendable, porque el tipo ahí explica un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de investigar. Está muy bueno, y esas cosas que él explica no están en los manuales de metodología. Por eso es tan bueno el libro. Y a esto iba. Una de las cosas que dice en ese libro, o que establece, es el concepto de vigilancia epistemológica. ¿Qué sería esto de la vigilancia epistemológica? Es algo que, si uno lee el libro, es una explicación súper técnica y súper larga, etcétera, pero que explicarlo es re fácil. Hay que tener cuidado con lo que uno utiliza. Es esa la explicación. A ver, yo les venía diciendo que uno a veces utiliza variables que han utilizado otros investigadores porque justo por ahí se ajustan a lo que uno quiere medir. Esto de sexo, edad, etcétera, que son variables comunes y que en general miden lo mismo. En metodología hay dos conceptos que hay que cumplir lo mejor posible, sobre todo en lo cuantitativo, que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia. Para traducirlo lo más fácil posible a lo cuantitativo, la eficacia tiene que ver con medir lo que uno dice que va a medir, y la eficiencia tiene que ver con, además de medir lo que uno dice que va a medir, medirlo de la mejor forma posible. Esa sería la idea de eficacia y eficiencia en metodología cuantitativa. Medir lo que digo que voy a medir y no otra cosa, y medir, además eso, medirlo de la mejor forma posible. Porque ha pasado a veces que uno dice que va a medir algo y no se da cuenta y termina midiendo otra cosa. Entonces, el riesgo que se corre al utilizar variables que otros han construido es que yo crea que esas variables a mí me sirven para medir cierta cuestión y que en realidad esa variable termine no sirviendo y que yo no me dé cuenta y que a las conclusiones a las que llegue no sean válidas, por ejemplo. Entonces, que haga todo un estudio de investigación y que lo que yo termine diciendo no sirva para nada, porque tengo errores metodológicos o epistemológicos que hacen que toda la investigación se caiga. Entonces hay que, en este sentido, Bourdieu, cuando habla de vigilancia epistemológica, dice que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar
conceptos o construcciones ajenas, que a veces pueden llegar a servir, pero que hay que tener en cuenta que hay que saber diferenciar las cosas que sirven de las cosas que no. Y lo que él propone como sociólogo profesional, además, y muy reconocido a nivel mundial e históricamente reconocido, es que lo mejor que puede hacer el investigador en todos los casos es construir sus propios indicadores. Que eso es algo que tiene de bueno, digamos, la investigación cuantitativa. Uno puede construir sus propias variables y sus propios indicadores. Y de ahí es que el texto de Lasarfield, el de los conceptos a los índices empíricos, se hace tan relevante, porque en ese texto se explica cómo se pasa de una idea a un indicador, cómo es que se hace el proceso desde algo que yo pienso hasta algo que puedo medir. Esa sería la cuestión. Se va transformando en un indicador y al final llega en una variable y esa variable yo la mido, o puedo tener un conjunto de variables que me den un indicador y así un montón de cuestiones que hacen que la realidad yo la pueda transformar en algo que se puede medir. Según los investigadores cuantitativos, todo lo que se puede ver y tocar es algo que se puede medir. Entonces, cualquier cosa que yo vea y toque es algo que es factible de convertirse en una variable. Iván dice operacionalización de variables. Exactamente es eso. Operacionalizar variables. Operacionalizar, esta palabra que parece así media loca, operacionalizar, es una palabra así como retrabalengua, pero lo que significa es eso, convertir ideas en variables. Básicamente es eso. Cuando uno operacionaliza, convierte una idea en algo que puede medir. Y no mucho más. Che, ¿cuán viejos sos? ¿Cómo hago para medir la vejez de las personas? Bueno, necesito construir una variable que mida eso. ¿Y cómo la construyo? Bueno, la variable se va a llamar edad. ¿Y cómo la voy a medir? Y la voy a medir en años. Listo, ¿cuántos años tenés? 50. Bueno, ahí está, este es 50 años viejo. Eso es operacionalizar una variable y medirla. Tan sencillo como eso. Es cierto, lo que hablábamos al principio, la metodología tiene estas terminologías que son difíciles de abordar al principio, pero por esto de lo técnico, pero cuando uno se va dando cuenta de que son cosas en realidad que terminan siendo muy sencillas y siempre son lo mismo, cuando uno habla de operacionalización es nada más que eso, construir una variable sobre algo que yo quiero medir, y nada más. Es solo eso. Entonces, ya estamos hace más de una hora. Y ya tengo la garganta seca a pesar de haber tomado mate. Bueno, lo que les voy a subir ahora no, porque tengo una conferencia en un ratito, pero después de esa conferencia, además de las notas de trabajo, ya llegó la pregunta del millón. Además de las notas de los trabajos que les voy a subir, que ya los tengo corregidos, les voy a subir la clase con esto de la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, vamos a hacer un repaso por ahí, y la pregunta de cómo tengo pensado el final. Bueno, es un tema que todavía estoy pensando. Quiero ver hasta dónde vamos a llegar con los contenidos primero. Si llegamos a donde yo quiero llegar, el final va a ser de una forma y si no va a ser de otra. Lo más probable es que lo desarrolle el final dándoles varias opciones a ustedes. Porque vengo pensando eso con los otros cursos que tengo y la verdad que creo que va a funcionar mejor. En el sentido de que, además de dar metodología y otras materias, yo también doy una materia que se llama taller de evaluación. Y en esa materia yo explico que no todos reaccionamos de la misma forma ante la situación de evaluación y ante el mismo instrumento de evaluación. A algunos por ahí les gusta más rendir un examen de tipo multiple choice, a uno le gusta más por ahí escribir, a alguno por ahí le gusta hablar en vez de escribir. Entonces, como hacer un Zoom o algo de eso para el examen final va a ser un lío porque somos un montón de personas, digamos, estar un montón de tiempo y es un lío.
lo que vamos a hacer es utilizar el campus para el examen final. Entonces, yo les voy a dar la opción de que ustedes elijan, cada uno elija la opción que más le guste. En ese sentido, el que quiera rendir un examen multiple choice va a tener la posibilidad de hacerlo. El que quiera rendir un examen para escribir puede hacerlo. Y si no, también les voy a dar la posibilidad de que rindan el examen final como si fuera una tarea de estas que les suelo subir yo o los otros profes al campus, donde tienen que generar un archivo y después subirlo. También estaría esa posibilidad. Esas tres formas estoy pensando. Entonces, ustedes entran y ven cuál es la que más les queda cómoda a ustedes, eligen una sola de esas y rinden el examen, teniendo en cuenta de que solo se puede elegir y realizar el examen una sola vez. Eso también. No pueden decir, no me fue bien en esta, mejor hago la otra. Eso no. Porque además van a tener un tiempo acotado para hacerlo. Entonces, no les va a dar tiempo para elegir más de una. Entonces, ya les digo, al que le gusta el multiple choice, elige multiple choice, al que le guste escribir, escribe, y al que le guste por ahí escribir, pero en su casa y después subir un archivo, lo puede hacer tranquilamente. Sería más o menos algo así. Lo que yo les voy a preguntar en el examen, y va a tener que ver con las cosas que yo les voy subiendo al campus. No les voy a preguntar nada que no tenga que ver con los contenidos que hablamos acá o que están en el campus. No va a haber nada raro. No voy a ser muy específico, sino que voy a intentar de los ítems sean lo más generales posible. No voy a decir qué dice tal autor en la página 33 en el tercer renglón, eso no, sino más bien cuál es la idea general de tal cosa, en ese sentido. Hay alguien que me levantó la manito y que es María Emilia, que quiere hablar. Dime. No quería apuntar porque en de las clases habíamos hablado de que la materia era promocionable. ¿Eso sigue vigente o no? Yo les había dicho que era promocionable, no me acuerdo. ¿Les dije eso? Dijo que, Sí, perdón, todos los demás, ¿verdad? Está escrito que en el caso de bueno, no, pero... la participación. No, está el bien. tema del trabajo entregado en fecha y en tiempo. Y bueno, no, como está un bien. punto de... Entonces no se preocupen, si yo les dije esto, lo que pasa es que no me acordaba nada más que esto. Si yo les dije que era promocional, entonces se promociona y no hay ningún problema. No hay problema en ese sentido. ¿Va a haber alguna guía de lectura, temas puntuales para el examen? No modifique las notas, dice Alejo. No. Alejo dice sí con 9 o con 10. Bueno, si sacan 9 o 10, promocionamos y ya está, no hay problema. Depende de la nota de los trabajos prácticos. Sí, claramente depende, no solo de las notas de trabajos prácticos, digamos, sí. A ver, yo suelo poner foros en todas las clases. En general, si yo no los pongo obligatorios, nadie escribe nada. Pero a veces, alguien de la galera saca un comentario. Entonces, esa persona tiene una nota de concepto un poquito superior, porque, participó de un foro. Podemos sugerir un tema, no sé, vamos a ver, me tira una tras de la otra, para que cambie la forma. Vamos a ver cómo transcurre. Igual tampoco queda tanto, yo les voy a subir un trabajo más seguramente, y vemos cómo va la cuestión. Si en general veo que todo lo que han escrito va bien y han participado, etcétera, porque la verdad que las veces que hicimos acá conferencia, un montón de personas aparecieron. Entonces, eso da cuenta de participación, por ejemplo. No obligatorio, pero sí da cuenta de una responsabilidad, por ejemplo, etcétera. En todo, dice Victoria. Yo te hago un examen de 150 preguntas múltiple choice, si querés, no tengo ningún problema. Con posibilidad de respuesta a cada ítem y con que cuando contesten mal reste. Lo podemos hacer así. Eso sería lo tradicional, hacer un examen múltiple choice que cuando contestan mal reste. ¿Sabes? Los casos de nota negativa que conozco es genial, cuando un alumno recibe el examen y saca -5. Así, ¿cómo es posible? Sí, es posible.
No vamos a hacer algo así, quédense tranquilos que no. Además, teniendo en cuenta de que justamente una materia como esta, que requiere de un montón de explicaciones técnicas, que por ahí no están acostumbrados, y hacerlo pura y exclusivamente virtual es mucho más difícil. Entonces tampoco les voy a pedir que sean todos metodólogos, ni mucho menos, sino que tengan más o menos en claro las ideas principales de las cosas que estuvimos viendo y nada más. En general, cuando yo puedo dar esta materia presencial, lo que hacemos son algunos ejercicios de investigación pequeños, como realizar una mini encuesta o una entrevista, algo así, que lo vamos viendo en clase, pero bueno, ahora ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer eso. Entonces, vamos a ir con las cuestiones teóricas y lo más general posible. En eso quédense tranquilos que no va a haber nada raro. Y ya les digo, lo más probable es que no esta clase, sino la clase que viene, que si no me equivoco por calendario sería el otro sábado, el sábado 4. Pero bueno, si no es el sábado 4 sería el otro, no importa. Pero la siguiente clase les voy a subir un trabajo más, y después voy a ver cómo venimos con el calendario. Lo más probable es que sea el último, pero bueno, vamos a ver. Por ahí les pongo algún foro de participación obligatoria, ese tipo de cosas, y no mucho más que eso. Y después vemos cuál es la situación de... Sí, Victoria, por ahí es el último. Después vemos cómo vamos cerrando. Pero ya les digo, quédense tranquilos porque no va a ser ni muy complejo ni muy largo tampoco. Lo único que sí, los textos que yo les voy subiendo, eso tenganlos leídos, porque una cosa, dice Natalia, en serio, Mariano, no damos más. Estamos estallados de TPs. Y eso que yo le subí poco, ¿eh? A ustedes, a otros les subí un montón. Bueno. Pero era nada, déjate. Más la cuarentena en casa. Bueno, a ver. leer era complejo. Bueno, puede ser. Aparte, los textos, a mí particularmente a mí los tuve que leer como, no sé, un montón de veces porque me costaba entenderlos. Bueno, me parece muy bien que los lean un montón de veces. Pero, a ver, eso es lo que yo les digo siempre también. Si ustedes van leyendo y hay algo que no entienden, tampoco se rompan la cabeza. Mándenme un mensaje y díganme, che, mira, en este texto, en tal lugar, dice, no entiendo qué está diciendo. Y lo vamos viendo, así tampoco se rompen la cabeza. Pero bueno, si no me mandan mensaje y quieren hacer el súper esfuerzo, a veces no hay ningún problema. Bueno, y más allá de esto les digo, voy a tratar de subir el video. Ya les digo, las otras veces que grabé, no sé por qué no aparecieron los videos. Primero me habían aparecido y después aparecieron. En realidad fue así. Así que no sé qué onda. Bueno, ya les digo, después más a la noche les subo la clase que tendría que ser para hoy, y la otra clase les voy a subir un poco más de material y un trabajo y vamos viendo. Y voy a tratar de subirles el video si todo lo técnico sale bien, lo más pronto posible. Alejo dice que espera ansioso las notas. Sí, eso también. Ya las notas las tengo que poner en el campus nada más. Eso quédense tranquilo. Lo que pasa es que hace un par de semanas me pasó que en internet como 5 días. Y después se me rompió el disco rígido de la computadora. Fue toda una catástrofe. Y tuve que salir a buscar un disco rígido nuevo. Imagínense, en cuarentena encontrar un disco rígido nuevo. No solo que me costó un montón encontrarlo, sino que además me mataron con el precio. Pero me mataron, me lo cobraron prácticamente el doble. Y entonces fue complejo. Estuve como 10 días sin computadora y fue feo. Y me atrasé, ya les digo, me atrasé un montón con este curso y con todo lo demás, digamos, con las notas. Así que recién esta semana estuve terminando de ponerme al día. Ayer terminé de corregir los trabajos de los chicos de nivel medio. Imagínense, los de ustedes ya los tenía, pero todavía no pude subir la nota. Así que bueno, hoy a la noche calculo que les voy a ir subiendo las notas. Y si no termino, subírselas hoy, mañana, digamos, más que eso, no. Pero las notas ya están, quédense tranquilos, que ya las tengo. Y lo que sí les digo, si alguno no recibe nota y envió el trabajo, le pido por favor que me avise, así le puedo abrir un espacio nuevo dentro del campus para que pueda subir
ese trabajo que por ahí no se ve, etcétera, que a veces pasa. Bueno, listo el pollo entonces. Nos vemos la próxima, yo les aviso si tenemos otra conferencia o no, o ya veremos cómo hacemos. Cuídense la salud, no hagan lío, que la cosa viene complicada, parece. Y bueno, lean un montón. Gracias por su tiempo, dice. De nada. Bueno, nos vemos la próxima. Lean todo y participen. Hasta luego. Stop recording.